Cerros, montañas. Tranca. Ah, chicos, media horita. Media horita de chamba. Media hora terminamos. Vamos a quedar semana 7, ¿ya? ¿Ya? Balancita. Ya. A ver, papá, ¿qué es una balanza? ¿Qué es una balanza? El registro de ingreso y salida de divisas. Muy bien. Una balanza pesa, ¿cierto? Pues esa es una balanza, ¿no? Esa es una balanza, ¿ya? Dice, ¿no es cierto? Dice, la balanza de pagos, ¿no es cierto? Es un registro. Aló. Bien, gracias, ahorita. Sí, dígame. Ajá. ¿No es cierto? Registro ordenado, ¿ya? Muy bien, y sistemático de todas las operaciones que hace un país con otros países, ¿no es cierto? ¿Y qué operaciones hay? Cuando el Perú vende, al Perú, ¿qué cosa ingresa? Divisas. Cuando el Perú compra, ¿qué cosa sale? Divisas. ¿No es cierto? ¿Y sabes, papá? No solamente por compra o venta hay ingresos y salidas de divisas. Cuando, por ejemplo, mira, cuando el Estado privatiza, ingresan divisas, ¿sí es cierto? Cuando el Estado privatiza, ¿no? O cuando el Estado se presta al Perú, ¿qué ingresan? Divisas también, ¿no es cierto? Cuando vienen turistas extranjeros al Perú, ¿qué cosa traen? Divisas, así es, ¿no es cierto? Entonces, ese registro, ¿no es cierto? Esa operación de ingreso y salida de divisas se registra en la balanza de pagos. A ver, mira. Cuando el Perú exporta droga del Perú al Perú, ¿qué ingresan? Divisas. ¿No es cierto? Pero se registra, no se registra, legalmente no se registra, ¿no es cierto? Al final se va a registrar en errores y omisiones, ¿no es cierto? En errores y omisiones. ¿Por qué? Porque seguramente van a decir, oye, sobra divisas. ¿Y por qué sobra divisas? Por errores que seguramente han cometido o por algo que hayan omitido, ¿no es cierto? En sí no es por eso, sino es por narcotráfico. Pero de todas formas, hace que se genere ingreso de divisas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver la balanza de pagos, ¿ya? Balance de pagos, dice, ¿no es cierto? Registro, ya está ya. Ahora, que registra solamente dice ingreso y salida de divisas. Por muchas cosas que hace el Perú, por las diferentes actividades que hace el Perú. Por ejemplo, una de las actividades es la venta y la compra. Si nosotros decimos, el Perú vende 100 toneladas de cobre, ¿no es cierto? A $2.000 por tonelada, 100 por 2.000, 200.000. Quiere decir que de la venta al Perú le han generado ingreso de divisas de 200.000. Y si ha ingresado, a eso se llama crédito, ¿no es cierto? Crédito, ¿ya? Ya está ya. Ahora, cuando del Perú salen divisas, porque el Perú compra, mírame, el Perú compra 100 computadoras a 2.500, multiplicado, 250.000. Del Perú han salido 250.000. Débito, eso se llama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está saliendo divisas, ¿no es cierto? 250.000. Ahora dice, cuando los créditos son menores a los débitos, crédito, débito en balanza, cuando el crédito es menor al débito, seguramente nuestra balanza de pagos tiene un déficit, ¿no es cierto? Si nuestra balanza muestra un déficit, quiere decir que nuestra RIN está disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es RIN? Registro no. Reserva internacional neta, ¿no es cierto? Reserva internacional, ¿no es cierto? Reservas internacionales, ¿no? Nuestras reservas internacionales, en vez de aumentar, disminuye, ¿no es cierto? No está aumentando, está disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra balanza no está equilibrando su peso. Para un lado está jalando el peso, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que nosotros podemos utilizar un activo para equilibrar nuestra balanza de pagos. ¿Te recuerdas o no? ¿Cuál era ese activo que las economías utilizan para equilibrar la balanza de pagos? Es un activo que nos da el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se llama? Derechos especiales de giro, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Los derechos especiales de giro son activos que pueden utilizar todos los miembros del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Equilibrar la balanza de pagos. Eso hemos hecho la semana anterior, ¿no es cierto? Que era un elemento también del comercio internacional, ¿ya? Entonces, mi estimado hijito papá, ahí tenemos, balanza de pagos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, mira, 250.000 ha salido y ha entrado 200.000. Equilibrio, superávit o déficit.
Débito, mira, el débito 250.000, el crédito 200.000. Déficit, ¿no es cierto? Déficit, ¿no es cierto? Este déficit, ¿qué muestra? Que nuestra RIN está disminuyendo. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para equilibrar? Utilizar los derechos especiales de giro. ¿Quién nos da? El Fondo Monetario Internacional. A todos los miembros de la ONU, a todos los miembros les da, ¿no es cierto? Ya, los derechos especiales de giro, ¿ya? Ya está, ya, hasta ahí. Ahora sí, vamos a esta parte, ¿no? Elaboración de la balanza. ¿Sabes? La balanza de pagos es elaborado por la autoridad monetaria en el Perú. El Banco Central de Reservas. ¿Quién elabora la balanza de pagos? Sí. Pero, ¿sabes? Desde 1995 se ha cambiado la metodología. ¿No es cierto? Desde 1995 el que da la metodología es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Otra vez. Según la recomendación, o sea, da la metodología, la recomendación, ¿desde qué año? 1995, ¿no es cierto? ¿Pero quién lo elabora? El Banco Central de Reservas. Elabora el BCR bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Siguiente. ¿Ya? Va a subcuentas. La balanza de pagos tiene 5 subcuentas importantes. 5 subcuentas, ¿no es cierto? Dentro de ellos tenemos balanza de cuenta corriente, balanza de cuenta financiera, financiamiento excepcional, variación del RIN y errores y omisiones. Cuenta equilibradora se llama errores y omisiones, al final, ¿no es cierto? Eso es al final, ¿ya? Muy bien, ¿ya? La balanza de cuenta corriente. ¿Sabes por qué se llama cuenta corriente? Porque registra operaciones comunes y corrientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una operación común y corriente es cuando el Perú vende o cuando el Perú compra. Otra operación común y corriente cuando un turista viene al Perú. Cuando tú te vas a trabajar a otro país, ¿y qué cosa traes? Divisas. O cuando estás trabajando y mandas, ¿no es cierto? Esas son operaciones comunes y corrientes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, otras operaciones que ya no son comunes y corrientes se registran en balanza de cuenta financiera. Balanza financiera o balanza de cuenta financiera. ¿Sabes? Esta balanza de cuenta financiera, ¿no es cierto? Dice, antes se llamaba, o bueno, sigue llamándose de todas formas, ¿no es cierto? En algunos otros libros tú lo vas a encontrar con balanza de capitales. Así se llama también, ¿no es cierto? Muy bien. La cuenta financiera, ¿cómo se llama? Balanza de capitales. Dentro de ellos, capitales a largo plazo y capitales a corto plazo. Por eso se llaman capitales, ¿no es cierto? Y tiene 3 subcuentas. Sector privado, sector público, capitales a corto plazo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Entonces ahí está. Otro financiamiento excepcional. Solamente tenemos refinanciación y condonación, ¿no es cierto? Poco a poco vamos a ver cada uno de ellos. Ya vamos a la primera subbalanza de la balanza de cuenta corriente. Una operación común y corriente, ya te he dicho, ¿no es cierto? Son las exportaciones y las importaciones. Exportaciones e importaciones, ¿en dónde se registra? En la balanza comercial. Comercial, tú te vas a recordar por comercio, ¿ya? Comercial, comercio, ¿no es cierto? Comercio, compra-venta de, en este caso, solamente de bienes. Mira, compra-venta de bienes. Esa compra de venta de bienes genera o salida o ingreso de divisas. Eso es lo que se registra, ¿no es cierto? Muy bien. ¿A nosotros nos conviene exportar más? Sí, porque más divisas ingresan, ¿no es cierto? ¿Nos conviene importar más? No tanto, porque si importamos más divisas salen. Así es, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? La balanza comercial tiene una fórmula matemática que tú ya sabes, ¿ya? ¿Exportaciones menos importaciones? Nada más, ¿no es cierto? Balanza comercial es igual a las exportaciones menos importaciones, ¿no es cierto? A ver, papá, si yo te muestro esto, te digo, ¿no? A ver, exportación es mayor a importación. ¿Esto qué mostrará?
si la exportación es mayor a la importación. ¿Supera? Supera. ¿Qué significa? Que nuestras exportaciones son mayores a las importaciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto qué será? Exportación menor a la importación. Déficit. Déficit. Quiere decir que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. O sea, más estamos comprando y poco nomás estamos vendiendo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces ahí. Ahora, cuando decimos balanza comercial es igual a cero, ¿qué quiere decir? Balanza comercial es igual a cero. ¿Sabes esto qué muestra? Muestra que hay un equilibrio. Que el valor de las exportaciones son iguales al valor de las importaciones. Quiere decir que las exportaciones son iguales a las importaciones. O sea, exportación, Shen. Importación, Shen también. ¿No es cierto? Muy bien. Al final les resta, dicen, Shen menos Shen, cero. Balanza comercial cero. ¿No es cierto? Son iguales los dos, ¿no es cierto? Eso significa, ¿ya? La balanza comercial, ¿dónde se utiliza? ¿En qué cuentas nacionales se utiliza? Exportación menos importación. En el Producto Bruto Interno. ¿No es cierto? Claro, en el PBI. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que el Producto Bruto Interno es igual al consumo de las familias más gasto del gobierno más inversión más exportaciones menos importaciones. ¿Y esto qué cosa? Es balanza comercial. Esa es balanza comercial, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Estos tres representan la demanda interna, ¿no es cierto? La demanda interna o demanda agregada, que es lo mismo, ¿ya? Ya está, ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, otra vez, la balanza comercial, hijito, solamente registra el ingreso y salida de divisas solo por la operación de compra-venta de bienes, solamente bienes, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, exportación, venta, importación, compra. La venta que genera ingreso de divisas. Ahora, dentro de las exportaciones, ¿el Perú qué exporta? Dos cosas. Materia prima. Materia prima. Y también algo de transformación. ¿A eso cómo se llama? Exportación tradicional. Muy bien, tradicional. Y la otra que es exportación no tradicional. Tradicional. Dice, el Perú exporta los dos. Tanto tradicional como no tradicional. Nada más que el mayor ingreso de divisas le genera los bienes tradicionales. O sea, la exportación tradicional al Perú le genera mayor ingreso de divisas, ¿no es cierto? Ahora, si es tradicional, ¿qué cosa es? Materia prima. O, por ejemplo, en términos económicos internacionales lo llaman commodities, ¿cierto? Commodities. Así creo que es. Commodities, ¿no es cierto? ¿Qué son las commodities? Las commodities, son las materias primas. Ahora, si es materia prima, ¿a qué sector pertenece? ¿Primario, secundario y terciario? Primario. Por eso, ¿qué hemos dicho? ¿No? Hemos dicho, el Perú es un primario exportador. O sea, nosotros exportamos materia prima. Somos del sector primario, más que todo, ¿no? Por eso cuando hemos hecho sectores productivos, el sector primario al Perú le genera más ingreso de divisas. ¿Sí hemos dicho, cierto? Muy bien. Siguiente. Importaciones. Las importaciones son las compras que generan salida de divisas. Importamos tres cosas. ¿Qué importamos? ¿Materia prima también? No. Insumos. Insumos, bienes de consumo y por último bienes de capital. Bienes de capital. Capital. ¿No es cierto? Entonces, mi estimado Javi, ahí tenemos las tres cosas que nosotros importamos, que compramos, que importamos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso se registra, ¿ya? Toda compra genera salida de divisas, ¿no es cierto? Salida de divisas, ¿ya? Pues ahí tenemos, ¿ya? Siguiente. Balanza de servicios, ¿no es cierto? En el otro solamente eran bienes, no servicios, porque los servicios se registran en la balanza de servicios, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, hace un mes atrás, un mes y medio, casi 2 meses, ¿qué cosa ha terminado? El Mundial, ¿sí o no? Muy bien, el Perú dice que ha clasificado, dice, ¿no? Gracias, ¿a quién hemos clasificado? Chile. Gracias a Chile, ¿no? Estaban llorando ellos después, ¿no? Porque si no hubieran reclamado, nosotros no hubiéramos clasificado, ellos hubieran clasificado, ¿cierto? Pero gracias a que ellos han reclamado, nosotros hemos clasificado, ¿cierto? ¿Por quién reclamó? Nadie sabe para quién trabaja. A ver, papá. Por ejemplo, cuando hemos clasificado, ¿tú te has dado cuenta
que muchas personas estaban vendiendo sus cosas, alquilando sus cosas. Otros se estaban prestando plata, ¿sí o no? ¿Por qué? Querían ir a Rusia. Oye, cuando tú vas a Rusia, ¿qué cosa llevas, pues? ¿Soles, dólares, euros? ¿Qué llevas? ¿Libras esterlinas? ¿Qué llevas? Dólares, o euros, o libras. O sea, al final, ¿qué llevas? Divisas, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer turismo a otro país, nosotros llevamos divisas, ¿no es cierto? Quiere decir que el turismo en el exterior genera salida de divisas. Y es lo mismo, cuando los gringos turistas vienen al Perú, ¿qué cosa traen? Ingreso de divisas. Traen divisas y al Perú le genera ingreso de divisas, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque ese turista, ¿qué cosa quiere? Ese turista quiere servicio de hotel, servicio de transporte, servicio de comida, servicio de repente también, ¿no es cierto? De repente. ¿Todo quién lo paga? ¿En soles o en dólares? En dólares, por eso, ¿no es cierto? Ellos que traen divisas, así es, ¿no es cierto? Igualito, pero, ¿no es cierto? Cuando tú te vas a otro país, te llevas divisas, ¿no es cierto? Así funciona, ¿ya? Muy bien, entonces, eso tenemos en la balanza de servicios. O sea, mayor ingreso de turismo, mayor ingreso de divisas. ¿Nos conviene que turistas vengan al Perú o no? Sí. ¿Nos conviene tanto que nosotros nos vayamos a hacer turismo a otro país? No tanto, ¿no es cierto? No nos conviene porque genera salida de divisas, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de la balanza de servicios tenemos varios servicios. Servicios prestados por el país, servicios empresariales, servicios de transporte, servicios de consulado, servicios, etcétera, muchos, ¿no es cierto? Nosotros estamos poniendo un servicio, ¿ya? Servicio de transporte, por ejemplo, ¿no es cierto? Transporte. Dentro de ellos tenemos fletes, pasajes y otros en el servicio de transporte, ¿ya? Por ejemplo, tú eres exportador, digamos, tú estás exportando quinoa. ¿Tú qué estás exportando quinoa a Holanda? Chuyo. ¿Ya? Ya, chuño, ya, No les gusta. Mira, tú quieres exportar chuño a Holanda, dice, ¿no es cierto? Porque es chuño, no, chuño blanco, ¿no? Mira. Si tú vas a exportar chuño, y digamos, mira, no hay un barco mercante peruano, ¿no es cierto? No existe barco mercante peruano, ¿ya? O sea, no hay. Entonces, ¿en qué llevo mi chuño? ¿En qué llevo? Entonces, tendré que importar un barco mercante del extranjero, de cualquier país que sea. Yo he dicho, yo quiero llevar a Holanda el barco, no importa si pertenece a Estados Unidos, a China, a donde sea, ¿no es cierto? Como el Perú no tiene, yo voy a importar ese servicio de transporte. ¿Y a ese transporte qué le pago? Le pago flete, ¿no es cierto? Eso es flete, ¿no es cierto? Comprende el servicio de transporte internacional de mercancías, fletes, ¿no es cierto? Hijito, cuando nosotros hemos hecho Incoterm, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas? O sea, acá había un puerto de embarque, este lado había un puerto de destino. Este era embarque o puerto de salida, ¿no es cierto? Acá estaba el océano, ¿no es cierto? Acá estaba el barquito. Hijito, si este barquito le pertenece al Perú, mira, este es Perú, digamos, Perú. Este es China, ¿no es cierto? China. El chino, si va a pagarlo, las divisas van a ingresar al Perú. Si el barco le pertenece al Perú. Pero ¿qué tal el barco le pertenece a China? Él va a pagarlo, pero esas divisas no van a ir al Perú. ¿A dónde van a ir? A China, sí. ¿Qué tal el barco? Mira, China, Perú. El barco es de Estados Unidos. Esa divisa que le paga de flete a este barco, ¿a dónde se va? A Estados Unidos. Así funciona, ¿no es cierto? Depende a dónde pertenece este barco. ¿A dónde pertenece? ¿No es cierto? Entonces, ahí nosotros podemos importar. Es como decir, el Perú nomás solamente tiene puro barcos. Él hace transporte. Nosotros exportaríamos transporte. Así sería, ¿no es cierto? Y al Perú mayor ingreso de divisas le generaría. ¿Ya? Igualito, en transporte también tenemos pasajes. Esto es para mercancía, esto es para persona, para tipe, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pasajes, pasaje, dice, ¿no es cierto? Son aquellos aerolíneas de repente, o transporte de cruceros, o transporte terrestre, etcétera, ¿no es cierto? En un país. Por ejemplo, LATAM, ¿de qué país es? LATAM, Chile, ¿no es cierto? ¿De qué país es? De Chile. Ahora, cuando tú te vas a Lima por avión, ¿en qué te cobran los pasajes? ¿En soles o en dólares? Dólares, todo eso. Todo aéreo es en dólares. Pero ese dólar, ¿a dónde se irá? A Chile.
O sea, ese pasaje nos genera a nosotros, ¿qué cosa nos genera? Salida de divisas, ¿no es cierto? O sea, al final va a ser que nuestra balanza de servicios tenga signo negativo al final, seguramente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora también tenemos otros. Dentro de ellos, maniobras de carga, maniobras de descarga, maniobras de embarque, etcétera, ¿no es cierto? Depende del país que lo está dando y depende quién lo está pagando o quién está asumiendo la responsabilidad. ¿Ya, papá? Ya, papá. Entonces, hijito, ahí tenemos, por ejemplo, otra subbalanza, balanza de servicios, ¿no es cierto? Ahora, otra balanza. Balanza de renta de factores. La balanza de renta de factores, ¿no es cierto? Servicio también, servicio todo. Balanza de renta de factores, ¿no es cierto? Son los que reciben los factores productivos. Por ejemplo, factor trabajo. Cuando tú te vas a trabajar a Estados Unidos, ¿en qué te pagan? Dólares. Así es, ¿no es cierto? Cuando a ti te pagan en dólares, tú cuando regresas acá, ¿traes? Dólares. Sí, traes es divisa, ¿no es cierto? Traes divisa, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Es saldo del factor externo, ¿no es cierto? Es un saldo del factor externo. ¿Te recuerdas? Cuando nosotros sacábamos el Producto Nacional Bruto, este era igual al Producto Bruto Interno, más o menos saldo neto de factores externos. Así era, ¿no es cierto? Acá está, ¿ya? Este saldito neto de factores estaba compuesto por tres saldos. Saldo del factor trabajo, saldo del factor empresa seguramente también, y saldo del factor financiero, ¿no es cierto? Muy bien. Un factor productivo, por ejemplo, es el trabajo, lo que te he dicho, ¿no? Si tú te vas a trabajar allá, ¿de allá qué cosa traes? Divisa. Es lo mismo. Cuando extranjero viene acá, los venezolanos vienen acá, nosotros le pagamos en soles, pero eso no se llevan soles, en su país no vale. ¿Qué se llevan? Dólares. Cuando ellos vienen, ¿a qué cosa hacen? Disminuir nuestro saldo del factor trabajo. Y al final, ¿qué disminuye? Nuestra balanza de renta de factores, ¿no es cierto? Renta de factores. Factor productivo, ¿no es cierto? Entonces, mayor ingreso de venezolanos hace que nuestra renta de factores, en vez de aumentar, esté disminuyendo. Entonces, ¿eso conviene al Perú? No conviene, ¿no es cierto? A nuestra economía no nos conviene. ¿Ya? No nos conviene, ¿no es cierto? Muy bien, porque va a generar salida de divisas. ¿Nos conviene que nosotros nos vayamos al extranjero a trabajar? Sí. Y ahora también conviene que nos vayamos a un país mejor que el nuestro, pero no es ir a un país peor, ¿no? El ingreso de divisas no va a ser mucho, poquito va a ser, ¿no? Pero si te vas a Estados Unidos, ahí sí va a ser bastante, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿Estados Unidos deja entrar así nomás a los extranjeros? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace disminuir a su renta de factores. No le conviene, pero es lo mismo. A nosotros no nos convendría, deberíamos cerrar, ¿no es cierto? Nuestra frontera, ¿ya? Debería de ser así, dice, ¿no es cierto? Ya están pidiendo pasaporte. Ahora sí, ¿no? Ajá, Recién, ¿no? ya están Después regulando. de la mitad de Venezuela ya han venido acá, ya recién, ¿no? Ya está, ya. Otro, por ejemplo, renta de inversión, ¿no es cierto? Inversiones extranjeras, etc. ¿Ya? Muy bien, papá. Hasta ahí. O inversión de extranjeros en alguna renta de alguna empresa, ¿ya? Otro, transferencias corrientes, ¿ya? Las transferencias pueden ser donaciones o pueden ser remesas. ¿No es cierto? Cualquiera, ¿no es cierto? Por eso dice, pueden ser de carácter privado o pueden ser del Estado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Remesas, ¿crees? Acá está. Remesas de migrantes que trabajan en otros países. A ver, papá, si los venezolanos han venido acá al Perú y sus familiares allá le dicen, no, oye, mándame plata, este le va a mandar, ¿no es cierto? Del Perú que salen divisas, no lo está llevando, sino lo está transfiriendo, ¿no es cierto? Por entidad bancaria seguramente, ¿no es cierto? Entonces, eso se registra en las transferencias corrientes, ¿no es cierto? Transferencias corrientes, ¿ya? Ya está ya. ¿Qué cosa está en las transferencias? Regalos, dotes, herencias, testamento, pensiones alimenticias, etc. Todo eso se registra, ¿no es cierto? Muy bien. Al final, nuestra balanza de cuenta corriente, ya te he dicho que son operaciones comunes y corrientes, que puede ser comercial, de servicio, etc. Engloba todo esto, ¿no es cierto? O sea, la sumatoria de todas estas subcuentas nos dan a la balanza de cuenta corriente, ¿no es cierto? Muy bien, otra vez. Balanza comercial, ¿qué registra? Balanza comercial. Ingreso y salida de divisas por venta de o compra de bienes, exportaciones y
Importaciones. Balanza de servicios, ¿qué registra? Servicios prestados por el Perú a extranjeros, como de extranjeros a nacionales. Ingreso y salida de divisas. Renta de factores. Trabajos que hacen los factores productivos en el extranjero, como factores extranjeros lo hacen en el Perú, ¿no es cierto? Transferencias incluyen donaciones y envío de dinero. Por decir, un peruano va a Estados Unidos y recibe mensualmente $5.000. A su familia le manda 3.000. ¿Dónde se registrará eso? Transferencias corrientes, porque está él transfiriendo, está mandando, ¿no es cierto? A su familia le está mandando, ¿ya? Ya está. Entonces, esas son las operaciones más comunes y corrientes, ¿ya? Muy bien. Otra balanza también importante es la cuenta financiera. Otra vez. Esto también, ¿cómo se llama? De antes hemos dicho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Balanza de capitales. Balanza de capitales. Balanza. La cuenta financiera también se llama balanza de capitales. Esta balanza de capitales se registra el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas o especulativas, dice, ¿no es cierto? Depende de la bolsa de valores, especulación, ¿ya? Muy bien, ahorita eso, ¿ya? Acá están tanto los capitales a largo plazo como capitales a corto plazo. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos sector privado, sector público y capitales a corto plazo, ¿no es cierto? Sector privado, dentro de ellos tenemos dos cuentas. Cuenta financiera sin privatización, o sea, inversión extranjera, que se da en el Perú sin privatización, o sea, seguramente venta de bonos. O inversión directa por privatización, venta de acciones, ¿no es cierto? Muy bien, así es, ¿ya? Sin privatización, venta de bonos, porque cuando el Perú vende bonos, ¿al Perú entra divisas o no? Sí. Cuando el Perú vende acciones, también, ¿no es cierto? Entonces, sector privado, ¿ya? Muy bien, sector privado, ¿ya? Muy bien. Sector público. El Estado se puede prestar, y si el Estado se presta, ingresa divisas. Y cuando el Estado se presta, ¿cómo se llama? Desembolso, que está ingresando divisas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Ahora, el Estado tiene que pagar amortizaciones. El Estado se ha prestado, ahora tiene que pagar, ¿no es cierto? O activos netos en el exterior, ¿ya? Muy bien, en el otro. Los capitales a corto plazo son capitales invertidos en nuestra bolsa de valores cuando la bolsa de valores está creciendo. Siempre, miren, ¿no? Siempre los inversionistas extranjeros dicen, ¿no? A ver, ¿cómo va la bolsa de valores del Perú? La minería está creciendo. Ah, ya, entonces puedo invertir bien, dicen, ¿no es cierto? Entonces, extranjeros invierten en nuestra bolsa de valores, ¿ya? Muy bien. Eso genera ingreso de divisas, ¿ya? Ahora, cuando la bolsa de valores va a mostrar una recaída, ellos también al toque se lo van a sacar su dinero de la bolsa de valores, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Por eso dice, van a ser periodos menores a un año, por eso se llama capital a corto plazo, solamente cuando la bolsa de valores está creciendo, ¿no es cierto? Nada más, ¿ya? Ahí nomás se da estos capitales a corto plazo. Ahora, en la bolsa de valores, ya te he dicho, tú puedes invertir, no importa el tiempo, ¿no es cierto? Al toque, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, o 6 meses, menores a un año. Si la bolsa de valores te muestra una recaída, ya no quieres invertir, sacas tu inversión, ¿no es cierto? Al toque mismo, ¿ya? Entonces, mi estimado hijito, esa es la cuenta financiera, ¿ya? Otro, tenemos el financiamiento excepcional. De antes yo te he dicho, ¿no? El Perú ha desembolsado, se ha prestado. Ahora, no tiene plata para pagar amortización. ¿Qué tal no tiene? ¿Sabes qué hace? Refinancia. O sea, es como decir, el Perú le debe al Fondo Monetario Internacional, le debe 100 millones. No tiene plata. El Perú no tiene. ¿Sabes qué hace en el Perú? Se va a prestar de otro agente económico externo, del Club de París. Se presta, le paga al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Ya no tiene, pero ahora tiene otra deuda. El Perú no ha pagado, solamente ha refinanciado. A eso se llama refinanciación. Prestarte de uno para pagar a otro, ¿no es cierto? Igualito, sigue generando ingreso y salida de divisas, ¿ya? Muy bien. O condonación de deuda externa. Por ejemplo, el Perú no puede pagar su deuda externa.
Es más, nos han subido los intereses. Entonces, y todavía nos ha ocurrido un desastre natural. Entonces seguramente va a haber una condonación de deuda, ¿no es cierto? Oye, no nos condonan toda la deuda. Solamente condonan los intereses. Acá hay condonación de interés. O sea, al final dice, devuélvenos el capital. El interés no, ¿no es cierto? Entonces, eso es condonación de interés. Condonación de deuda externa. Si es condonación, ¿alguna vez pagaremos? Ya no, ¿no es cierto? Ya no se paga. ¿No es cierto? Es condonación, ¿no? Ya sigue. Siguiente. Perdón. Ahí está. Flujo de reservas del BCR, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, esta cuenta recoge las contrapartidas que se derivan de las transacciones internacionales. ¿Qué hace? O aumenta el RIN o disminuye el RIN. Así es, ¿no es cierto? Por eso se llama variación del saldo del RIN, ¿no es cierto? ¿Qué es RIN? Reserva internacional neta, ¿no es cierto? A ver, papá, después de todas las cuentas, si las RIN están disminuyendo, las RIN están aumentando. Si las RIN están aumentando, si aumenta la RIN, quiere decir que están ingresando más divisas de lo que están saliendo. Si la RIN disminuye, están saliendo más divisas de lo que están entrando. O sea, pocas divisas no van entrando. Ahora, esa RIN, ¿quién lo guarda? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde se encuentra? Dentro del Banco Central de Reservas. RIN, ¿no es cierto? Reservas internacionales, que pueden ser cantidades de dólares, cantidades de euros, etcétera, ¿no es cierto? Dentro del BCR, ¿ya? Ya está, muy bien, ¿ya? Efecto, evaluación y monetización del oro, dice, es la variación del valor de oro que está dentro del Banco Central de Reservas. Depende también, pues, si nuestra economía cae, nuestro oro también pierde su valor, ¿no es cierto? Pierde su valor, dice, ¿ya? Depende de la economía, ¿no? Y la última cuenta equilibradora, errores y omisiones, ¿no es cierto? Errores y omisiones, ¿ya? Los errores y omisiones es una partida equilibradora, dice. O sea, después de la RIN siempre va a ir errores y omisiones. O sea, ¿para qué yo quiero equilibrar? ¿Por qué quiero equilibrar? Porque seguramente hay ingreso y salida de divisas. Cuando el BCR ya ha calculado todo y dice, oye, sobran divisas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso que sobra lo va a registrar en errores y omisiones. O de repente, faltan divisas. Porque, hijito, toda exportación, toda importación, ingreso, salida de turistas, todo se registra. Pero cuando nosotros exportamos droga, ¿se registra? No. Y ya sabes, ¿no? Si más exportamos drogas, al Perú de la misma forma siguen ingresando divisas ilegalmente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sobra, entonces eso hay que legalizar. Por consiguiente, ahí se da esto que se llama lavado de activos. Acá se da el lavado de activos, ¿no es cierto? Muy bien, porque sobra P, ¿no es cierto? Al final, ¿ya? Y seguramente ha habido errores y omisiones, por eso se registra, ¿ya? Muy bien, cuando el Perú vende cosas ilegales, ingresan divisas. Cuando el Perú compra cosas ilegales, salen divisas. Cuando al Perú entra contrabando, del Perú salen divisas, así es, ¿no es cierto? Muy bien, por ejemplo, si compramos cosas de Bolivia, del Perú van a salir divisas, ¿ya? Así funciona, ¿ya? Ya sé, eso se registra ahí, en errores y omisiones, ¿ya? Último, para terminar, resultado de la balanza. Crédito, ingreso de divisas, débito, salida de divisas. Tenemos tres. Superávit es una muestra que el crédito es mayor al débito. Cuando existe el superávit, la reserva internacional neta se incrementa. Déficit es cuando el crédito es menor al débito y la reserva internacional se reduce. Equilibrio es una cuenta, es algo que nos dice que el crédito es igual al débito. Es algo teórico, eso nunca se da. Y por consiguiente la RIN no va a ir, ¿ya? Entonces hasta ahí hemos terminado, ¿ya? Bien, pa. Preguntas, vamos a las preguntas. Ni he dicho por qué se te está cayendo.